Amén, amén. Buenos días, el Señor les bendiga grandemente. La palabra de Dios dice que justos y verdaderos son los caminos de Dios. Y en el Salmo 18 dice que perfectos son los caminos de Dios. Y muchas cosas no entendemos, pero mi oración hoy día es que Dios nos guarde en su camino, porque su camino es perfecto. Que Dios guarde a cada uno de nosotros en su camino y a la iglesia, que Dios la guarde. Aleluya, porque justos y verdaderos son sus caminos y perfectos son sus caminos. Y esa es mi oración para todos ustedes, para mí y para la iglesia. Cuando vemos las cosas que están pasando, nuestro refugio es el Señor. Aleluya. Él tiene poder para guardarnos en su camino. La gracia de Dios es más grande. La gracia y el poder de Dios esté sobre todos nosotros. El Señor es bueno, amados hermanos, y para siempre es su misericordia. Y en el Antiguo Testamento, cada vez que alababan a Dios y decían que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, había una manifestación sobrenatural. Padre, venimos en esta mañana a adorarte, a bendecirte, a darte gracias, Señor, y a rogarte que bendigas nuestras vidas con tu presencia. Nos guardes en tu camino. Aleluya. Nos llenes de gracia, de misericordia. Aleluya. Nos enseñes a hacer tu voluntad desde ahora y para siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar en Génesis 4, desde el verso 3 al 5. Y este mensaje se llama nuestra ofrenda a Dios. Y desde el principio había el conocimiento que hay un Dios que gobierna y que Él ha escrito en nuestras conciencias el conocimiento del bien y del mal y en lo profundo de nuestros corazones sabemos que vamos a rendir cuentas a Dios. Y en el libro de Génesis vemos cuando dos hermanos preparan una ofrenda para Dios. Y voy a leer el verso 3, dice la palabra de Dios. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a orar al Señor. Padre, sea, aleluya, tu misericordia, Padre, derramada sobre nuestros corazones, Señor. Tu Santo Espíritu unja tu santa palabra, unja nuestros oídos, nuestros corazones. Aleluya. Tu Santo Espíritu toque nuestros corazones para la gloria, la honra de tu santo nombre, Señor. Y te damos gracias
y te alabamos. Aleluya. Y creemos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. O sea, cuando traemos nuestra ofrenda al Señor, Dios ve nuestro corazón. Y dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, la Biblia dice que el amor no busca lo suyo. ¿Y por qué no miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque Dios quería bendecir y solo la bendición de Dios es la que enriquece y nos trae dolor a nuestras vidas. O sea, había un freno en el corazón de Caín y Dios no podía hacer su obra en Caín, porque Dios es completo en sí mismo y nada que hagamos va a afectar la integridad, la santidad, el amor, la misericordia de Dios. Y Dios se goza en derramar su bendición. Por eso no vio con agrado, porque Dios quiere siempre bendecir, Dios siempre quiere restaurar, Dios siempre quiere perdonar. Y vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 18, desde el verso 20, y vamos a ver que las ofrendas que hagamos es para que Dios toque nuestros corazones, enderece nuestros pasos en su camino, es para que Dios pueda derramar su bendición sobre nosotros. Y desde el verso 20 dice la palabra, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, vemos que a través de este sacrificio que Elías iba a hacer, Dios iba a volcar el corazón del pueblo hacia él. Y podemos estar con dudas en nuestro corazón, pero Dios necesita que nuestro corazón y las decisiones de nuestro corazón sean firmes y escoger a Dios para que guíe nuestra vida. O sea, no podemos ser tibios. Dios quiere que amemos al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. El verso 22 dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, mire, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña. Y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más,
e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con las setas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. O sea, 3 veces echaron agua sobre la leña y el holocausto. Verso 35 dice: de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón. Aleluya. Esto es bien importante porque lo que ofrezcamos nosotros al Señor es para que Dios toque nuestras vidas, nuestros corazones. Y no estoy hablando de ofrecer dinero al Señor. Estoy hablando de presentar en el altar nuestro corazón, nuestra alma quebrantada, para que Dios toque nuestra alma, nuestro corazón, para que Dios enderece nuestro camino, para que caminemos en el camino, la verdad y la vida que Dios nos ofrece. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo:
prended a los profetas de Baal. Y vamos a ver lo que Dios habla de un corazón quebrantado en Isaías 57, el verso 15, porque hay un milagro en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios, el verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y miren lo que dice, que él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. O sea, cuando nuestro quebranto es real, es algo sincero, Él viene a vivificar nuestros corazones. Y de ese sacrificio, de esa ofrenda estoy hablando. Isaías 66, del 1 al 3, verso 1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero escuchen lo que dice. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aleluya. Él oye las oraciones de las personas que tienen pobreza de espíritu y son humildes. Y el verso 3 habla que ese sacrificio de un corazón quebrantado es el sacrificio que Dios le agrada. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Pero ¿por qué dice todas esas cosas? Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. O sea, nos presentamos a Dios para rendirnos a Dios, para recibir en su corazón, en nuestro corazón, el camino que Dios tiene para nosotros. Porque justos y verdaderos son sus caminos, perfectos son sus caminos, para dejar nuestra sabiduría y abrazar el amor de Dios en nuestras vidas. En Lucas 7, verso 36, aquí vamos a ver cómo una mujer pecadora con su corazón quebrantado puso su corazón, su alma, su vida pasada delante de Dios. Verso 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aleluya. Y aquí vemos que su corazón estaba en el altar y como muchas aguas
empezaron a caer sobre la ofrenda. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Estaban echando agua sobre la ofrenda, sobre ese corazón que estaba ofreciéndose al Señor. Aleluya. Y vamos a irnos casi al final de esta historia y no, más antes, en el verso 44, dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya. O sea, esta mujer con su corazón quebrantado, pero con la fe en Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, derramó su corazón. Y hemos visto que cuando nuestro corazón está quebrantado, el Señor viene a vivir en nuestra vida. En el libro de los Cantares, capítulo 8, el verso 7, dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. O sea, esta mujer, a pesar de sus muchos pecados, de las muchas aguas que cubrían su corazón, su vida, dice: el fuego del amor de Dios no podían apagar ese amor. O sea, el amor de Dios es más fuerte, es más grande de todo lo que podríamos imaginarnos. Y en todo momento hay un milagro en nuestro corazón. En Lucas 23, versos 39 al 43, aquí Jesucristo está en la cruz y hay dos malhechores, uno a su izquierda, otro a su derecha. Pero uno de los malhechores ofrece su corazón en ofrenda al Señor. O sea, antes, poco tiempo antes de morir. Y dice la palabra: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación?
su corazón empezó a hablar verdad. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el nombre de Dios. Las muchas aguas no pueden apagar el amor de Dios para tu vida. Aleluya. Ahora, si es tan grande el perdón de Dios, que las muchas aguas no pueden apagar el fuego de su amor, ¿cuánto más grande es lo que Dios ha preparado, la gracia y la misericordia, para que andemos en su camino, para que hagamos su voluntad en nuestras vidas? Proverbios 4, verso 18. Miren cómo habla el Señor de nuestro camino. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. O sea, estamos caminando y hoy nuestra vida, nuestra fe, nuestro amor a Dios no es como cuando lo conocimos, sino su luz ha ido creciendo en nuestro caminar. Pero va a ir en aumento, dice. La luz de Dios va a ir en aumento. Dios va a completar su obra en cada uno de nosotros. Y en 2 de Corintios 4, verso 3 al 6, dice la palabra de Dios, y esto escribe el apóstol Pedro, el que negó, no, esto es el apóstol Pablo, perdón, pero él era el que perseguía a la iglesia y fue transformado por la gracia de Dios. Verso 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25, dice la palabra: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.
porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Y una semilla ha sido, por la gracia de Dios, puesta en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando hemos nacido de nuevo. Y en esa semilla que contiene la vida de Jesús, está toda la maravilla de esa vida, toda la potencia de esa vida. Aleluya. Aleluya. Y sembramos un árbol a través de una pequeña semilla. Y ese árbol puede crecer a una altura que a veces pasa los 80, 90, 100 metros. Pero toda la potencia, todo el milagro estaba en una pequeña semilla. Y la vida de Cristo ha sido injertada en tu vida. Y esa semilla va a crecer, va a dar fruto. Alabado sea el nombre de Dios. En todas tus pruebas, la gracia, la fortaleza, la misericordia de Dios, para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, Dios, te entregamos este mensaje, Padre. En tus manos está para que tú lo bendigas, llegues donde tienes que llegar, Padre. Transformes, cambies vidas, hagas tu obra para tu gloria, para tu honra. Aleluya, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.